La comunicación de espíritu a espíritu para daros mis lecciones con palabras humanas, vine a comunicarme a través del entendimiento del hombre, mas ya comunicado de espíritu a espíritu, ni vosotros me hablaréis con palabras materiales, ni vuestro Padre tampoco lo hará con vosotros. El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual, por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que solo Dios conoce, el secreto que lleva oculto en lo más íntimo de su ser. Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra comunicación conmigo, para que así como se funden en el mar las olas, vosotros os unáis a mi espíritu divino. Silencio no solamente en los labios, también en el templo interior del hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla, y el momento es solemne. Solo los que se hayan espiritualizado sabrán manifestar mi obra en su nueva forma de comunicación. Mas, ¿cómo harán para llegar a tener la inspiración necesaria para recibir mis pensamientos e interpretar mis mensajes espirituales? Velando y orando. Es mi voluntad que por este pueblo que ha sido testigo de mi comunicación bajo esta forma, sepa la humanidad que el hombre desde su origen estuvo destinado a comunicarse con su Padre Celestial, a servirle de portavoz en este planeta, y que si en los tiempos pasados fueron aislados los casos de los hombres por cuyos labios habló el Señor, ahora vivís un tiempo en el cual la humanidad, de generación en generación, alcanzará mayor perfección y claridad al comunicarse de espíritu a espíritu con el Padre. Vosotros anunciaréis que para ese tiempo los hombres todo lo consultarán con su Señor, para llevar a cabo sus obras en el mundo, dentro de los preceptos de mi ley divina. El padre de familia hablará a sus hijos con palabras que el Señor ponga en sus labios. Los maestros enseñarán bajo una inspiración superior. Los gobernantes sabrán transmitir a sus pueblos mi voluntad divina. Los jueces se sujetarán a los dictados de su conciencia, que es la luz de aquel que todo lo sabe, y por lo tanto, es el único capaz de juzgar con perfección. Los médicos confiarán primero en el poder divino y su palabra y su bálsamo vendrán de mí. Los hombres de ciencia comprenderán la misión tan delicada que han traído a la tierra, y por su preparación espiritual recibirán las divinas inspiraciones. Finalmente, todos los que hayan traído al mundo la misión de conducir espíritus por la senda de la evolución, sabrán elevarse para recibir mis revelaciones y llevarlas al corazón de las multitudes con la luz y la pureza con que las recibieron. Bienaventurado el que se prepara porque él me escuchará de espíritu a espíritu. Esta nueva comunicación será profundamente espiritual, sencilla, natural, pura y perfecta. Ella señalará el principio del fin de todo culto imperfecto, idólatra, fanático, oscuro y abrirá el santuario de vuestro ser, para que en él more mi espíritu por la eternidad. No habrá éxtasis exterior ni misticismo, ni ostentación de ninguna especie, solo habrá limpidez, respeto y verdad, en una palabra, espiritualidad. He profetizado que después del año de 1950, las multitudes que formen este pueblo ya estarán tratando de alcanzar la comunicación de espíritu a espíritu, porque para entonces ya no os daré mi palabra a través del entendimiento humano. ¿Qué haréis entonces de mis preceptos y de mis máximas? ¿Cuál será el ejemplo de espiritualidad, de obediencia y de fe que ofreceréis a los que estén por penetrar a vuestro seno? ¿Cuál será el ejemplo y la simiente que dejaréis a las generaciones venideras? Ved que ese tiempo ya está próximo y que ese será el principio de la comunicación espiritual, el fin del reinado de la idolatría y del fanatismo religioso. Es mi voluntad que cuando el séptimo sello sea desatado, la comunicación de espíritu a espíritu sea practicada por la humanidad, para que esté en comunión con su Señor. A través de mi palabra me estoy acercando más y más a vosotros y al mismo tiempo os voy aproximando a la comunicación perfecta con mi espíritu. Meditad sobre mis manifestaciones de los tiempos pasados y encontraréis que siempre he buscado una forma de comunicarme con vuestro espíritu, haciéndole llegar mis mensajes como un testimonio de mi amor divino hacia vosotros. Una nueva forma de comunicación espiritual estáis presenciando en este tiempo, aunque muy semejante a la que empleé en eras pasadas. Ahora os encontráis en un tiempo maravilloso de luz en el que el hombre puede escuchar la voz de mi espíritu a través de los muchos dones y facultades espirituales que posee. En verdad os digo, que lo mismo en el éxtasis, que por medio de la oración o hasta del sueño material, podéis recibir revelaciones y mensajes del reino espiritual, si os sabéis preparar y disponer para ello. Mas os ha faltado preparación y fe para saber aprovechar esos dones y he tenido que preparar videntes y profetas que os hablen del mañana, que os pongan alerta y os amonesten para que veléis y oréis. Cuando deje de hablaros en la forma que hoy miráis, volveré a comunicarme con vosotros directamente de espíritu a espíritu y entonces ya no dudaréis ni preguntaréis, ¿será realmente el Señor? Entonces tendréis la certeza y la fe absoluta de que vuestro espíritu empieza a comunicarse con su Creador.
No desmayéis en vuestra lucha por acercaros a mí, juzgando débil vuestra elevación. Estáis iniciando una era de espiritualidad y no seréis precisamente vosotros los que alcancéis la perfección en vuestra comunicación espiritual. Otros vendrán después y tras de esos, otros, los cuales oirán mi voz, recibirán la divina inspiración y sabrán interpretar mis mensajes, en una forma en que por ahora no podéis imaginar. ¿Quién podrá deciros que no seréis vosotros mismos los que viváis en aquellos tiempos? Mas en esas profecías solo yo puedo penetrar y saber quiénes son los que han de volver y quiénes se quedarán en lo espiritual, para no retornar más a la tierra. Cuando un hombre ha preguntado a su Señor, y en el silencio de su corazón ha sabido escuchar la respuesta, ha descubierto secretos mayores que todos los que la naturaleza pudiera revelarle por medio de la ciencia. Ese hombre, verdaderamente ha descubierto la fuente de donde brotan todas las sabidurías. El hombre que, llevado de su dolor y de su angustia, ha logrado comunicarse espiritualmente con su Señor y le siente manifestarse en su oración, en su intuición o en sus pruebas, ha construido un santuario, donde siempre que se disponga, podrá encontrar la presencia de su Padre. Yo quiero hablaros como hablo a los ángeles, no porque tengáis la pureza de ellos, sino porque quiero que gocéis de esa gracia y que os vayáis asemejando a aquellos seres en su elevación. La comunicación de espíritu a espíritu, acercará a todos los seres y a todos los mundos. Pero es menester que estéis preparados para entenderos unos a otros y, para ello, os estoy dando un solo lenguaje, una sola luz, una sola forma de comunicación. La del verdadero amor. Principia para vosotros la era de la comunicación espiritual. Largo es el camino que tendréis que recorrer y pasará mucho tiempo para que veáis culminar este don. Pero desde los primeros pasos y en cada uno de ellos, encontraréis un aliciente para perseverar en el camino. ¿No os fue grata mi comunicación a través del portavoz humano? ¿No gozasteis con la presencia del mundo espiritual a través de vuestro entendimiento? Pues esos fueron los pasos precursores para la comunicación espiritual que después alcanzaréis. Y en estos instantes, en que buscáis mi voz en el silencio de vuestra oración, ¿no es grata esta paz que sentís y esa naciente inspiración que recibís? Os hablo ahora de esto para que preparéis a vuestros hermanos y a vuestros hijos, a fin de que velen, y cuando la hora llegue y la voz divina os busque para haceros oír, los hombres y los pueblos se encuentren orando, porque su gozo será infinito y las revelaciones que recibirán serán incomparables. Si deseáis que el Padre more en vosotros, es menester que aprendáis a vivir como hermanos. Cuando deis ese paso en el camino de la fraternidad, vuestro triunfo tendrá por galardón la comunicación de espíritu a espíritu. Muchos dones os he entregado y os anuncio, que cuando estéis unidos en voluntad y en pensamiento, yo os concederé que os comuniquéis por inspiración con vuestros hermanos que habitan más allá de vuestro mundo. Cuando el hombre haya aprendido a comunicarse con el Padre por medio del Espíritu, ciertamente que ya nada tendrá que consultar en los libros, ni que preguntar en la tierra. Cuando lleguéis a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu, se cumplirán aquellas palabras de los profetas que dijeron: los hombres y las mujeres penetrarán en una vida espiritual desconocida hasta ese tiempo, sus ojos verán más allá de lo terrenal y todo se transformará. Vosotros sois de los llamados a ver el principio de una nueva era que llevará a la humanidad a conocer el verdadero fin para el cual fue creada. En este tiempo, yo seré amado y reconocido por mis hijos y ellos se amarán entre sí. Esta es la meta que he señalado al hombre y a la cual llegará. Yo os la anuncio desde ahora. ¿Os extrañáis de que mi espíritu o el de mis enviados se manifieste entre vosotros? ¿Es que no analizáis vuestra vida y por eso os sorprendéis de todo y llamáis sobrenatural a lo que es completamente natural? ¿Os sorprendéis de que un espíritu se manifieste o se comunique con vosotros, sin pensar que vosotros también os manifestáis y hasta os comunicáis con otros mundos, en otras moradas? Vuestro cuerpo no se da cuenta de que vuestro espíritu, en los instantes de orar, se comunica conmigo, no sabe percibir la aproximación que por medio de ese don tenéis con vuestro Señor, y no solamente con mi espíritu, sino también con el de vuestros hermanos espirituales, a quienes recordáis en los momentos de oración. Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que vuestra mente ni siquiera puede imaginar. Nadie se sorprenda de estas revelaciones, comprended que estáis aproximándoos a la plenitud de los tiempos.
Es necesario que comprendáis que los tiempos en que los hombres y los pueblos buscaban mi voz, mi lenguaje y mis mensajes a través de las tempestades, de los vientos huracanados y de toda manifestación de la naturaleza, han pasado y que ya estáis capacitados para que podáis comunicaros espiritualmente conmigo y podáis recibir mis divinos mensajes a través de los sentidos de vuestro cuerpo. ¿No se os profetizó desde los primeros tiempos, que llegaría el día en que todo ojo contemplaría a su Padre? Pues el que esté limpio me verá y ese será su premio, y aquel que lleve mancha en su corazón también me verá y esa será su salvación. El que abre sus ojos delante de mi luz, penetra en el misterio y conoce el porqué, sabe el principio y el fin, ese tendrá que caminar con firmeza en el futuro. Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a comunicaros en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a espíritu, ¿qué dificultad podréis tener para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? En mi doctrina estáis aprendiendo esta forma de comunicación espiritual que he venido a enseñaros y para que os ejercitéis diariamente en ella, os he aconsejado que guardéis silencio, que cerréis vuestros labios y dejéis que hable vuestro espíritu. Estáis contrayendo una grande responsabilidad ante la humanidad y a medida que más y más lecciones recibís de mí, esa responsabilidad va en aumento, porque sois el pueblo que deberá hablar de espiritualidad a los hombres. Entre vosotros dejaré implantada la forma perfecta de llegar a comunicaros conmigo, sin ritos ni formas idólatras, simplemente de espíritu a espíritu. Para lograr esa elevación que os pone en comunicación con mi divinidad, ya no necesitáis estimular vuestros sentidos, mediante la armonía de unas notas musicales, ni exaltaros ante la contemplación de ritos o de objetos materiales, porque a vuestro espíritu solo le estremece lo que es profundamente espiritual. Siempre que abráis vuestro corazón para elevar vuestro espíritu hacia mí, experimentaréis esa sensación de paz que desciende del infinito. En el primer tiempo me entregabais un culto de temor y no de amor hacia mí, que brotaba tan solo de vuestra parte material, porque no habíais descubierto aún en el corazón del Padre su amor infinito y perfecto para sus criaturas, y solamente mirabais en mí a un Padre inexorable, severo y justiciero. Poseíais mis leyes y las cumplíais por temor a mi justicia, y yo esperaba el tiempo en que me reconocierais como a un Padre amado y no temido. Pero a pesar de que os di grandes pruebas de mi amor, mi calor y mi ternura, vosotros seguíais temiendo la justicia de Jehová. Seguíais temiendo la voz de vuestra conciencia, a través de la cual os hablaba incansablemente. En aquel tiempo de preparación y despertar para el espíritu, en el cual comenzabais a dar los primeros pasos con firmeza, en el camino que conduciría a vuestro espíritu hacia el mío, os di a comprender que no era mi voluntad que penetrarais en comunicación con los espíritus del más allá, porque todavía no estabais preparados para ello y no sabríais hacer buen uso de aquella gracia. No estaba preparado el mundo espiritual ni vosotros para tener comunicación entre sí, pero la intuición de esto ya existía, como también la facultad y la gracia, y es por eso que desde aquel entonces ya surgían en el mundo los hombres que buscaban la comunicación con los espíritus. La prohibición no había de ser eterna. ¿Cómo había de prohibir el Padre, que ama tanto a sus hijos, la comunicación entre ellos mismos? ¿Cómo había de poner barreras y distancias mi espíritu divino, a los hermanos que se buscaban con afán y amor? No era el tiempo propicio, y por eso os lo evité. Mas en mi amor infinito hacia el hombre, hacia vuestro propio espíritu encarnado, me hice hombre, profetizándoos, previéndoos antes estas enseñanzas, para que mi venida no fuera una sorpresa y os pudiera encontrar velando y orando, en vigilia y en espera de mi presencia. Muchos tropiezos y desengaños tuvieron los humanos, muchas profanaciones se cometieron en mi obra y en mi mundo espiritual, mas el Padre todo lo perdonó, contemplando la ansiedad de los espíritus que poblaban esta tierra por lograr la comunicación con sus hermanos espirituales. Y mientras parte de la humanidad anhelaba el descubrimiento de estas revelaciones, y la comunicación con el más allá, otra parte veía con recelo y repulsión la comunicación espiritual. Ya no es el tiempo de la prohibición de la comunicación con el más allá. Ya no es el tiempo en que os venga solamente a preparar y a prometer. Es el tiempo del cumplimiento de mis promesas, tiempo de deciros que no solamente habéis esclavizado vuestra materia en esta tierra, sino también a vuestro espíritu le habéis encadenado a las necesidades materiales, siendo que vuestra verdadera morada es el infinito, es el universo, es el espacio espiritual sin fin que yo os brindo.
Porque no importa que vuestro espíritu se encuentre encarnado, desde aquí podéis conquistar los espacios, podéis en verdad, habitar en el mundo espiritual y estrecharos como hermanos los unos a los otros. Si mi luz ha borrado las fronteras, antes os he preparado para que podáis entrar en comunicación tanto con mi espíritu divino, como con vuestros hermanos del valle espiritual, porque no quiero que seáis los hijos de la ignorancia, sino que como discípulos de mi obra espiritualista trinitaria mariana, podáis entrar con toda pureza y elevación dentro de esa comunicación. Solo el que no sepa prepararse, no podrá quedar dentro de ella. Aquel que se encuentre manchado, no podrá tampoco llegar a la feliz comunicación de que os estoy hablando, porque ya os he dicho que lo manchado no llega a mí. Si solamente la curiosidad os llevase a pretender la comunicación con el más allá, no encontraréis la verdad. Si os llevase el deseo de grandeza o la vanidad, no obtendréis la comunicación verdadera. Si la tentación revistiese vuestro corazón de falsas finalidades o intereses mezquinos, tampoco obtendréis la comunicación con la luz de mi Espíritu Santo. Solo vuestro respeto, vuestra oración limpia, vuestro amor, vuestra caridad, vuestra elevación espiritual obrarán el prodigio de que vuestro espíritu extienda sus alas, traspase los espacios y llegue a las mansiones espirituales hasta donde sea mi voluntad. Esa es la gracia y el consuelo que mi Espíritu Santo os reservaba, para que contemplaseis una sola morada y os convencieseis de que la muerte y la distancia no existen. De que ni una sola de mis criaturas muere para la vida eterna, porque en este tercer tiempo, podréis también estrecharos en un abrazo espiritual con aquellos seres que habéis conocido y amado y perdido en este mundo, pero que no habéis perdido en la eternidad. Muchos de vosotros os habéis comunicado con esos seres a través de mis labriegos, pero de cierto os digo, que esta no es la comunicación perfecta, y que se acerca el tiempo en que los espíritus encarnados y desencarnados se podrán comunicar entre sí de espíritu a espíritu, sin emplear ya ningún otro medio material o humano. Por inspiración, por el don de la sensibilidad espiritual, de la revelación o del pensamiento. Los ojos de vuestro espíritu podrán sentir la presencia del más allá, después vuestro corazón sentirá el paso de los seres que pueblan el valle espiritual y entonces el regocijo de vuestro espíritu será grande, lo mismo que vuestro conocimiento y amor hacia el Padre. No porque yo deje de hablaros y mi mundo espiritual también, mi obra habrá terminado. Por el contrario, se iniciará el tiempo de la comunicación perfecta con el Padre en la que escucharéis su voz espiritualmente. No se oirá mi palabra como la oyó Moisés en el Sinaí, materializada en el estruendo de la tempestad, ni humanizada como en el segundo tiempo en labios de Jesús, ni tampoco a través de portavoces humanos como la habéis escuchado del Espíritu Santo en este tiempo. Todo el que se prepare alcanzará la comunicación de espíritu a espíritu, que no será privilegio solo de algunos. Es lo más natural que los espíritus sepan comunicarse y conozcan el lenguaje del espíritu del cual brotaron. La espiritualidad traerá el despertar de los dones o facultades adormecidas y la sensibilidad de todas las fibras del corazón. Mi presencia será palpable. Cuando habléis de mi obra, estaréis inspirados por mí y hablaréis con frases de inmensa sabiduría que sorprendan aún a los hombres de mucho saber. Los que lleguen a alcanzar gran adelanto en esta comunicación, recibirán no solo palabras, frases o ideas, sino cátedras llenas de perfección. Vuestras manos podrán ser como las de las plumas de oro escribiendo, como la de Juan el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando os encontréis rodeados de increyentes, de escribas y sacerdotes y os sintáis llenos de mi espíritu, no digáis a nadie que es el Padre el que habla por vuestra boca, pero yo estaré hablando a la humanidad a través de vosotros. En esta comunicación tendréis vuestros ojos abiertos, y vuestro espíritu extasiado, maravillándose de lo que los labios estén revelando en ese instante. El don de la profecía por medio de la videncia se desatará también y os descubrirá misterios no revelados y os dejará ver el futuro. Pero el vidente no será nunca juez o delator de sus hermanos. Esa será la comunicación de espíritu a espíritu bajo algunas formas, por lo que vuelvo a deciros que en 1950, cuando cese mi palabra entre vosotros, mi obra no habrá concluido. Seguirá su destino, su misión en todo el universo. Existe un lazo entre el Padre y los hijos, que jamás se puede romper, y ese lazo es la causa de que exista la comunicación entre el Espíritu Divino y el de todos vosotros. Vosotros formáis mi jardín. Mi palabra ha sido la que os ha cultivado, pero aún no habéis florecido ni fructificado. Y en verdad os digo, que las flores de vuestro huerto se abrirán cuando os comuniquéis de espíritu a espíritu y los frutos madurarán en vuestro árbol cuando vuestras obras encierren verdad, amor, saber, cuando den vida, sustento y buen sabor.
Una vez más os digo, que este tercer tiempo en que me habéis oído a través del entendimiento, ha sido tan solo la etapa de preparación o de cultivo. Una manifestación de mi verbo, de mi espíritu, pero todavía humanizada y materializada, por lo cual os digo, que no puede ser esta forma la meta de vuestras aspiraciones espirituales. Esta comunicación ha sido el peldaño que os ha hecho escalar un paso más en el sendero, que os está aproximando a la comunicación perfecta. Os hablo frecuentemente de esto, para que al llegar al final de la presente etapa, deis el paso con firmeza dentro del nuevo tiempo. Entonces os convenceréis de que para recibir mi divina inspiración no es indispensable el portavoz, porque ella descenderá sobre todo espíritu. A través de esa luz recibiréis mis mandatos, sentiréis mi presencia y escucharéis mi voz. Practicad la comunicación de espíritu a espíritu, la cual iréis perfeccionando cada día más, porque así es mi voluntad que os comuniquéis conmigo, vosotros y la humanidad. A través de esta comunicación iréis recibiendo mis inspiraciones, mis mandatos y yo recibiré a vuestro espíritu, escucharé vuestra oración y dejaré que vuestros brazos espirituales me estrechen. Cuando hayáis aprendido a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu, vuestros dones quedarán desarrollados y en vuestras prácticas, esos dones florecerán en grandeza y en espiritualidad. Entonces me buscaréis en lo espiritual y vuestro culto será perfecto. Esta humanidad dará grandes pasos hacia la espiritualidad, su espíritu podrá ir más allá de los límites humanos, y llegar a las moradas superiores, para comunicarse con sus hermanos y recibir la luz que ellos les han de ofrecer. Podrá también descender a los planos donde habitan seres de escasa elevación, seres retrasados para ayudarlos a salir de su pobre condición y colocarlos en un nivel mejor. ¿Cuántas veces he sorprendido a los hombres preguntándose a sí mismos si no habrá alguna forma de comunicarse con Dios y muchas veces, suspirando han exclamado, «Ah, si pudiese hacerle una consulta al Señor y recibir la respuesta». Mas luego, creyendo que eso es imposible, se resignan y continúan buscando mi misericordia a través de cultos externos y ofrendas materiales, aunque allá muy dentro de su ser no alcanzan a concebir cómo un padre que siempre ha dicho amar tanto a sus criaturas, no se digne responderles cuando ellas le invocan y le llaman. Ah, pequeños seres consagrados a la vida terrenal, si supieseis que esa necesidad de comunicaros conmigo es sed que llevo en mi espíritu. Si supieseis que no solo os está concedida esa comunicación que anheláis, sino que todas mis enseñanzas reveladas a vosotros a lo largo de los tiempos, llevan la finalidad de conduciros a la comunicación de espíritu a espíritu. Pero como vivís materializados, habéis querido escuchar mi voz, respondiendo a aquellas palabras que pronuncian vuestros labios y eso no puede ni debe ser, porque entonces dejaría de ser una comunicación espiritual, en la que vuestro Dios se rebajaría a la altura de vuestro materialismo. Por eso la forma que he elegido en este tiempo al comunicarme por medio de estos portavoces, tendrá que ser breve, porque no es la forma perfecta, sino que una vez pasada ella, vendrá el tiempo de preparación en el que muchos hombres iniciarán su desarrollo hacia la comunicación de espíritu a espíritu. Yo nunca he estado lejos de vosotros, como a veces lo habéis creído, ni he sido jamás indiferente a vuestras penas, ni sordo a vuestros llamados. Lo que ha pasado es que vosotros no os habéis preocupado por afinar vuestros sentidos superiores, esperando percibirme con los sentidos de la carne, y os digo, que el tiempo en que concedí esto a los hombres, ya está muy lejos. Si os hubieseis preocupado un poco por desarrollar algunos de vuestros dones espirituales, como la elevación a través del pensamiento, la oración, el presentimiento, el sueño profético, o la vista espiritual, yo os aseguro que por cualquiera de ellos estaríais comunicándoos conmigo y por lo tanto recibiendo contestación a vuestras preguntas e inspiración divina en vuestro pensamiento. Yo estoy enteramente dispuesto a hablaros, siempre en espera de vuestra elevación y preparación espiritual, para complaceros y daros la dicha de comunicarme con vuestro espíritu. Solo falta que vosotros también os dispongáis con la mayor pureza a lograr esa gracia. ¿Cuántas revelaciones os haré, pueblo? Todo aquello que no haya sido dicho por conducto del hombre, os lo diré después de espíritu a espíritu. Mas para ello, tendréis que seguir practicando con afán, la oración. De la oración pasaréis al éxtasis, y elevado vuestro espíritu, sentirá cómo el divino maestro hace clara su palabra, como en una frase os lo dice todo y esa frase que yo os diere, la analizaréis, la daréis a conocer a vuestros hermanos y el pueblo podrá seguir estudiando en esta forma, después de 1950. No os dejaré ociosos un solo día. Si estáis preparados, mi inspiración será constante. Yo os revelaré siempre que os encuentre preparados, grandes lecciones pertenecientes al espíritu, y os daré grandes profecías que servirán a las nuevas generaciones. Porque vosotros dejaréis escritas muchas enseñanzas.
Después de 1950 os permitiré escribir esas inspiraciones para que no sean borradas de la memoria frágil, para que queden para todos los tiempos como un legado para la humanidad, y esa inmensa hambre que me hace presente este mundo, esa sed de amor y de verdad, de comprensión, de revelaciones espirituales, será calmada por la enseñanza que el pueblo de Israel como emisario, le ha de llevar a todas las porciones, a las grandes multitudes. Discípulos. Desde los primeros tiempos he venido preparando los caminos que habrían de conduciros hasta el punto en que os encontráis en estos momentos, a la evolución espiritual que os permitirá concebir la comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. Hoy estáis preparados para comprender mi presente manifestación, porque habéis vivido y evolucionado mucho. Para su estudio y penetración os dejo enseñanzas que forman un precioso legado de amor. El libro de la vida. Cada una de sus páginas os revela la sabiduría que he puesto en ellas, tomando vuestro reducido lenguaje y sirviéndome de vuestro entendimiento. Este conocimiento os llevará a comunicaros en forma perfecta conmigo, cuando vuestra oración no use ya las palabras, sino tome el idioma espiritual, la expresión sincera, la demostración de amor que el espíritu elevado tiene para su Dios y que yo conozco y recibo con agrado. Así quiero que converséis conmigo para revelar el futuro y daros mandatos, y estas profecías y esas órdenes que recibiréis las daréis a conocer a vuestros hermanos. Cuando así os encontréis preparados, vuestros labios que han permanecido atados se abrirán, un gran don de palabra aparecerá y lo que hoy habéis callado se manifestará plenamente. La espiritualidad, el recogimiento y la elevación de vuestro pensamiento serán la llave que os abra la puerta hacia las nuevas revelaciones, en cuya luz encontraréis el esclarecimiento de todos los misterios y de todo aquello que no estuviese definido. Yo os revelaré grandes lecciones del más allá, porque vengo preparándoos para la vida espiritual, para la verdadera vida, para esa vida que no tiene principio ni fin. Os prepararé, os mostraré el camino y os señalaré la puerta también, porque sois los primogénitos, a los que siempre he enseñado el camino que también vosotros debéis enseñar a los demás, y así como en este mundo os he señalado el sendero, en el más allá lo habréis de reconocer y seguiréis conduciendo a los espíritus por el camino que os lleva a la verdadera paz. Nueva forma de comunicarme vendrá. La forma perfecta de espíritu a espíritu. La comunicación espiritual alcanzará alto grado de perfección entre los hombres. Pero su grado máximo de perfección lo hallará cuando haya dejado el mundo y la envoltura. A través de este don muchos misterios seguiré esclareciendo, nuevas y grandes revelaciones os haré. Por el sendero de la espiritualidad penetrarán los hombres, y en la senda de la espiritualidad, hallarán la luz para sus empresas, sus misiones, sus cargos y su ciencia. Por medio de la comunicación de espíritu a espíritu seré interrogado, seré buscado por todos y por este medio yo hablaré e inspiraré a todos mis hijos. Bienaventurado aquel, digo en este día, que me busque por medio de esta gracia con humildad, con mansedumbre, con respeto espiritual, porque él encontrará en mí una fuente pródiga, inagotable de luz, de revelaciones, de beneficio. Mi paz sea con vosotros.